Buenos días. ¿Qué tal estáis? Hace calor, estamos cansados. Yo llego con las fuerzas justas esta mañana, pero vamos a confiar en que el Señor nos ayude. A mí a exponer su palabra y a vosotros a prestar atención. Vamos a leer en Lucas 17. Lucas 17, vamos a leer del 1 al 10, aunque nos centraremos en esta mañana en los versículos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Normalmente nos creemos mejor personas de lo que realmente somos. Es la tendencia. Pero este pasaje nos dice justo lo contrario. Nos dice que muchas veces somos piedra de tropiezo para otros, muchas veces incluso dentro de la Iglesia. Se nos advierte también o se nos da instrucciones acerca del perdón porque somos faltos y tardos en perdonar. Es algo que a veces pasa desapercibido, pero nos cuesta mucho perdonar y es un pecado. Tanto el tropiezo, el ser tropiezo para otros, como el no perdonar. Pero aún hay más. Encima se nos dice que somos faltos de fe, que tenemos una fe pequeña, o una fe desenfocada, una fe que no se enfoca en el objeto correcto. Y se nos dice todavía más, que es lo que vamos a ver en esta mañana, y es acerca de que Dios no nos debe nada, porque como dice el título de la predicación hoy, siervos inútiles somos. Y quiero conectar todos los versículos porque puede dar la sensación de que este pasaje está hecho con partes que no se relacionan una con otra, ¿no? De pronto salta una parábola, está hablando del perdón, está hablando de la fe, pero vamos a ver por qué escribe esto Lucas y por qué se nos da. Y no está hablando de cantidad de fe. No voy a poder extenderme en los versículos del 1 al 6, pero no está hablando de cantidad de fe. Lo importante no es la cantidad de tu fe, sino la calidad de esta fe, si está puesta en el Dios tan grande que tenemos,
porque si dependiese de mi fe, yo tendría de qué vanagloriarme delante de Dios o de otros creyentes. Al final sería mi fe. Y de hecho este pasaje se enseña mal, o se usa para decir, no, si tu fe es grande, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes conseguir lo que te propongas, no hay límite. Y es una falsa enseñanza, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que tenemos que tener nuestra fe de manera correcta, y vamos a ver el porqué de todo esto. Y nos enfocamos ahora en nuestro pasaje y en el título «Siervos inútiles somos». Y leemos de nuevo: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. En relación al servicio, he de preguntaros, ¿quiénes estamos obligados a servir al Señor? ¿Acaso esto le corresponde solo a los pastores, a los diáconos, a los ancianos, a los maestros, a los obreros, a los misioneros que vienen? No, es su trabajo. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Alguien puede pensar. Pero esa no sería la respuesta bíblica correcta. Vayamos un momento a Romanos 6, 18. Dice que, si lees allí conmigo, dice que fuimos libertados del pecado cuando vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado y siervos de la justicia. Esta palabra siervo en el original es doulos, esclavo, esclavo de un nuevo amo. Libertados del tirano Satanás y de la esclavitud del pecado que nos tenía encadenados a este. Y dice que fuimos libertados para servir a un siervo diferente. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? A todos. A todos los que han sido libertados del pecado. Por lo tanto, todos hemos sido hechos siervos de Cristo. En consecuencia, todo aquel que ha sido libertado del pecado es llamado a servir a Cristo. Y esto no es solo para la iglesia neotestamentaria, esto es válido para hoy, para cada uno de nosotros, en nuestro contexto actual. Pero si nos metemos un poquito en profundidad, ¿cómo vamos a enseñar esto hoy? Esto de la esclavitud, de que somos siervos, de que hemos sido comprados. Esto parece un poco lejano, ¿no? De hecho, pueden venir los de los derechos humanos y clausurarnos el local. Pero tenemos que entender lo que esto significaba en aquel tiempo. Y el Señor nos lo va a explicar por medio de esta parábola, haciendo hincapié en el deber de servir. No dejando esto a nuestra voluntad, no. Yo voy a la iglesia y si me apetece me remango y sirvo. No. Aquí está diciendo que todos somos siervos y no le servimos solo en la iglesia, por supuesto. Somos siervos 24/7, 365 días del año. Esto es la obligación de todo creyente que está obligado por su condición de esclavo comprado por Cristo, con la sangre de Cristo para servir,
a su Señor. Y esta parábola no surge, como otras, de una pregunta que alguien le hizo a Jesús, sino que Jesús la enseña para confrontar a sus discípulos con la condición de esclavos. Y como decía, como esto no es grato, pues se salta y no se predica. Esto de que somos siervos inútiles no es popular, cuando el mundo nos está diciendo totalmente lo contrario, que somos exitosos, que no hay impedimento, que podemos hacer lo que queramos, y más si tenemos fe, ¿no? Podemos decirle a un árbol, a un sicómoro, que se arranque con todas sus raíces y se plante en el mar. No está diciendo eso, o por lo menos no es la idea que vamos a ver. Y como es una enseñanza dura y difícil, no se enseña. Se nos compara con un esclavo que ha trabajado duramente todo el día en el campo y con el ganado. Un oficio muy diferente al que conocemos hoy en día, que lo hacen todas las máquinas. Cogen el producto y ya sale casi con el envasado y el etiquetado, directo para la estantería de Mercadona. No. Estamos hablando de otro tipo de agricultura y de ganadería. Este siervo, después de haber trabajado duramente todo el día para su amo, llega a casa y aún le espera más trabajo. Tiene que ceñirse sus ropas y tiene que preparar la cena a su señor. Y uno esperaría que este siervo pudiese llegar a casa y darse una ducha y comer algo y refrescarse, pero no. Tiene que seguir sirviendo a su Señor con todo su agotamiento. Debe complacer a su amo. Y el texto nos dice que ni siquiera le da las gracias por su trabajo. Este siervo llega cansado, sigue trabajando y ni siquiera su Señor le da las gracias, pues tan solo le considera un siervo inútil. No sé si te gustaría que te tratasen de esta forma. Yo pienso que no. Todos buscamos no tan solo un reconocimiento a nuestro trabajo y esfuerzo, sino que además lo hacemos por un salario. O sea, ¿quién trabajaría gratis? Aquí. Vas a una oferta de trabajo, te lo venden, te lo presentan y te dicen que el salario va a ser 0, que no vas a ganar nada. Pues nadie trabajaría, ¿no? Por lo menos, ya que no nos van a pagar, pues al menos que nos diesen las gracias, ¿verdad? La realidad de esta parábola fue dada por el Señor para enseñarnos obediencia, para enseñarnos humildad y un sentido de falta de mérito delante de Dios. Porque no solamente, como decía, nos creemos buenas personas, sino que encima creemos que Dios nos debe algo, que Dios tiene que estar agradecido a nosotros por todo lo que hacemos nosotros por el Señor. Todo cuanto nosotros hacemos como siervos de Dios no tiene ningún mérito ante Dios. Y puede que estés tan sorprendido ante esta declaración que en tu rebeldía natural, pecaminosa y tu orgullo no lo aceptes. Pero espera, no saques conclusiones. Vamos a esperar al final. Y es vital no perder de vista el contexto que hemos leído. Tenemos que regresar al versículo 5 para ver la conexión que tiene con esta parábola. Los apóstoles, maravillados por sus logros espirituales indicados por la promesa de Jesús de que teniendo una fe pequeña como un grano de mostaza pueden mover hasta árboles plantados y que se arranquen y que se planten en medio del mar. Esto les lleva a concluir que si tenemos esa fe podremos hacer cosas increíbles, ¿no? Esto es lo que se enseña, pero el texto no está enseñando esto, ni mucho menos. No es tu fe, no es tu cantidad de fe. El texto no está hablando de esto, y es más, interpretar esto es abrir una puerta muy peligrosa para el orgullo humano.
¿Qué pasó con todos los milagreros y los curanderos y los sanadores en el tiempo de la pandemia? Que tenían iglesias gigantescas. Muchas de ellas se fueron a pique porque no fueron capaces de acabar con este mal y su negocio se les vino abajo, porque está basado no en la palabra de Dios, en predicar a Cristo, sino en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas, en doctrinas de la prosperidad que tienen más que ver con Baal que en el Dios de la Biblia. El texto no está hablando de esto. Lo que tenemos que tener en claro, perdón que se me ha movido, enseñar la Biblia de este modo, como os decía, es exaltar el orgullo y la vanagloria del hombre. Y esto se puso de manifiesto en la vida de alguien que conocemos bien, el apóstol Pablo. Sabéis que estuvo 3 años en Arabia y cuando él regresó enseñó que había sido arrebatado al tercer cielo y que vio cosas que ningún hombre ha visto ni puede explicar. Y por este motivo se le dio un aguijón en su carne para que no se enorgulleciera ante los ojos de Dios. Esto lo está enseñando el apóstol Pablo. Este es el mensaje. Ninguna persona, aunque sea la más piadosa del mundo, merece una recompensa ante los ojos de Dios. Aunque des tu vida por el Evangelio, Dios nunca va a estar en deuda contigo, no va a tener que agradecerte tu servicio, tu currículum extenso. Y si recibieses alguna recompensa o algún reconocimiento de parte de Dios, no sería por tus méritos. Sería, como vamos a ver, por la pura gracia y misericordia de Dios, que le complace bendecir a su pueblo, como hemos escuchado en Efesios, que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que tenemos que tener en claro en esta mañana es que esta parábola no está hablando sobre todos y cada uno de los aspectos que implican el servicio a Dios. Es cierto, estarás pensando, es que hay otras parábolas que sí enseñan, otras enseñanzas que sí hablan de que Dios va a recompensar. Pero esta parábola no está hablando de eso. ¿Hay contradicción entonces en la palabra? En ninguna manera, ya que el énfasis en nuestro texto está en que nadie delante de Dios merece ser recompensado por sus propios méritos, por lo que yo haga para Dios o por mi servicio al Señor. Así que cuando vemos a la luz del resto de las parábolas o de las enseñanzas acerca de las recompensas que Dios da o dará, de verdad, esto nos tiene que quedar grabado. No será por nuestros méritos, sino por su pura gracia, porque a Él le complace el otorgarlas. Él es un Dios que se complace en bendecirnos. De hecho, ya lo ha hecho. De hecho, nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. ¿No es acaso Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros? ¿De qué tienes que gloriarte y vanagloriarte en esta mañana? Y esta parábola tiene 2 puntos muy sencillos. Una de ellas es la parábola en sí. Y lo segundo que vamos a ver es la aplicación de esta parábola. Nos encontramos en un contexto agrícola y ganadero, por lo que los oyentes sabían a qué se refería el Señor. A nosotros nos suena lejos, nos suena lejano. Pero nos llama la atención la cuestión de quién de vosotros tiene un siervo. ¿Quién tiene un siervo hoy? Bueno, nosotros tenemos ayuda en casa, personas contratadas cada vez más, asalariadas, las cuales no solamente tenemos que ser agradecidos con ellas, sino que tenemos que mostrar a Cristo.
Tenemos una gran tarea, ¿no? Pero si nosotros no entendemos lo que significaba tener un esclavo en aquel contexto, no entenderemos la enseñanza. Para aquella sociedad, tener un esclavo era algo habitual, era algo corriente. Comprarte un esclavo, hoy nos compramos coches, nos compramos pisos, una parcela, una caravana, una moto, pero allí en aquel entonces se compraban personas. Y este esclavo era propiedad de su amo. Incluso la vida de este esclavo le pertenecía a su amo. Esta persona no era un asalariado, no era un trabajador con derechos. ¿Sabéis cuál era el único privilegio que tenía este siervo? Que cuando llegaba a casa, si su amo le quería dar de comer, para que no se muriese, le daba de comer. Porque si no le daba de comer y se moría, ya no le servía. Pero no tenía ningún derecho, como ocurre hoy. He escuchado que hasta la misma sangre del esclavo era propiedad de su amo. Y esto nos ayuda a entender la enseñanza del Señor también a nosotros hoy. Este siervo, al llegar a casa, no puede exigir ningún derecho. Si le dan de comer, come. Si le mandan a descansar, descansa, ya que su Señor no tiene ninguna obligación para él. Esto es impensable para nosotros hoy, ¿verdad? Pero ¿no es cierto que existen otros muchos tipos de esclavitud y que miramos para otro lado? ¿No compran las zapatillas Nike que vienen de lugares donde las fabrican niños por sueldos miserables? Por poner un ejemplo. El esclavo sabe que no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro que lo ha comprado. Y él tiene que hacer su tarea sin esperar ningún merecimiento y deber por parte de su amo de ser agradecido por haberle servido. Por eso, al llegar agotado, debe preparar la cena a su señor y luego, si le dan el privilegio, comer y beber él. Y es por esto que no podemos interpretar la Biblia como nos dé la gana, sacar el texto fuera de su contexto y hacer una doctrina o una falsa enseñanza. Jesús hace 3 preguntas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo? 3 preguntas retóricas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta al ganado, al volver del campo le dice: anda, siéntate a la mesa? Pues ninguno. Ningún señor hace esto. La segunda pregunta: prepárame la cena. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, esto es lo que el siervo hará. Y la tercera: ¿acaso da las gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, no le da las gracias por haber hecho lo que se le ha pedido. El deber del siervo es la clave de todo el pasaje. El deber del siervo es la clave de este pasaje y la enseñanza para nosotros hoy. El deber del siervo no compromete a su amo, no tiene por qué darle las gracias por realizar aquello que su Señor le ha mandado. Para eso ha sido comprado. Pero esto todavía nos cuesta entenderlo, ¿no? ¿Cómo es que una persona puede ser comprada por precio? Cumple con tu deber y recuerda que tan solo has cumplido aquello que se te ha ordenado. Es lo que está enseñando esta sencilla parábola. Cumple tu deber delante del Señor. De aquí la aplicación de este pasaje, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué podemos aplicar ahora este texto a nosotros, habiendo
estudiado la parábola, habiendo encontrado su significado, porque está diciendo así también vosotros. Está hablando a los discípulos. ¿Qué somos nosotros ante Cristo? ¿Qué eres delante del Señor? ¿Somos trabajadores merecedores por un salario? ¿Somos asalariados? No, somos siervos, somos esclavos, somos un doulos de Cristo. Hemos sido libertados del pecado para ser siervos de Cristo, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y no podemos poner a Dios bajo la obligación para con nosotros, sino todo lo contrario. Dios reclama todo lo que somos como su propiedad. Ya no te perteneces a ti mismo, ¿lo sabías? Ya no eres dueño de tu barca, no, eres un esclavo, has sido comprado con la sangre de Cristo y te debes a Cristo. Somos su propiedad y el precio ha sido muy alto. El precio que ha pagado Cristo en comparación a lo que pagaban estos señores hace 2000 años o más, no tiene comparación. Todo lo que tienes, tus talentos, tus dones, tus capacidades, todo le pertenece a Cristo. El Señor no te debe nada. Nada, absolutamente nada. Y yo sé que esto en la práctica es complicado de aceptar, sobre todo si llevas poco en el Evangelio, si eres una visita esporádica. Sé que esto suena duro, pero ¿sabes una cosa? Dios no solamente nos ha comprado con la sangre preciosa y sin mancha de su Hijo, sino que Él te ha creado. Él te ha redimido, ha hecho todo lo que eres y te ha dado todo lo que tienes. Por eso no podemos compararnos con este esclavo y el Señor de la parábola. Pues cuanto más no nos debemos nosotros a Dios, como este siervo a su Señor. ¿No es lógico ahora que Dios, bajo su señorío, bajo la obra que ha llevado a cabo, bajo el alto precio que ha pagado, Él reclame su gloria? Que Él nos reclame para su evangelio, el evangelio de su Hijo eterno. Cuando hacemos esta reflexión, inevitablemente quedamos avergonzados, no sé tú, pero olvidamos muy fácilmente lo que somos delante de Dios y nos creemos otra cosa. Nos creemos la crème de la crème, nos creemos el centro del universo. No podrás sacar tu currículum delante de Dios y decirle todo lo que has hecho. Tú no podrás llegar a la presencia de Dios y decir: yo estoy aquí porque yo lo valgo, porque me lo he currado. No es como la religión por obras, que intentas ganarte tu propia salvación por medio de una vida de santidad. No. Es al contrario. Hemos sido justificados por la sola fe y la gracia delante de Dios y se nos ha redimido y se nos ha comprado para que vivamos una vida sirviendo a este Dios y agradándole en todo y no esperando ya nada a cambio. Y siempre estamos reclamando esto, de verdad. O sea, yo soy el primero, hago el trabajo y le limpio el coche a mi mujer. Y vamos en el coche y voy conduciendo y es incapaz de decir: oye, está reluciente. Y ella hablándome de cosas importantes y yo estoy deseando que me agradezca mi trabajo. Pues eso hacemos. Estamos continuamente, como hacían los fariseos, exhibiéndonos públicamente
para que se nos recompense, se nos agradezca. ¿Y sabéis lo que dice la palabra? Que el aplauso de la gente es todo lo que van a recibir. Pues sinceramente, prefiero la aprobación en aquel día final, cuando el Señor nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, que el aplauso, que la recompensa de la gente. Seguiré limpiando el coche de mi mujer, aunque no me dé las gracias. Fuimos redimidos con un propósito, y lo sabemos, Efesios 2:8. Fuimos salvos por la gracia, por la fe, no algo de nosotros, sino que es don de Dios, para que no nos podamos gloriar delante de Dios. Para buenas obras, pero ¿qué buenas obras? ¿Mis buenas obras o las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? Esas son las obras del siervo, comprado y redimido. ¿Dónde queda nuestra jactancia en esta mañana, a la luz de esta parábola? Nuestra relación con Dios es de subordinación para con Dios, en todos los sentidos. Hicimos aquello que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto muestra el gran problema. ¿Y sabéis dónde está el problema? Aquí, en el corazón. El problema de todo está en el corazón. La necesidad de reclamar una y otra vez mis derechos, mis méritos. Con Dios no estamos en condición de negociar qué partes voy a cumplir, cuáles me interesan. Esto lo hacen mis hijos conmigo. Me dicen: bueno, eso que me mandas, sí, pero lo otro no. O lo hice ayer, ¿no? No, es que ayer también, ¿no? Pues yo hago la comida todos los días. Con Dios somos siervos todos los días, en toda circunstancia, y no podemos negociar lo que nos apetezca hacer. La religiosidad popular nos muestra a personas que hacen grandes sacrificios para negociar con Dios milagros, ¿no? Ya nos cuesta menos ver a gente de rodillas subiendo escalones o haciendo largos recorridos, pero sigue ocurriendo. El único mérito está en Cristo, no en lo que nosotros hacemos. Nosotros simplemente podemos concluir en esta mañana que siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Ahora, hay dos cuestiones importantes aquí. Una, hemos concluido que nuestra vida pertenece enteramente a Dios. Él es nuestro dueño, por creación y por redención. Y esto me lleva a pensar en si tengo yo algún derecho de pedirle a Dios una compensación por todos mis años servidos. Y en segundo lugar, Dios no está obligado a pagarnos ninguna compensación por lo que nosotros podamos haber hecho por su causa. Esto puede funcionar en el mundo, que trabajas durante 45 años, te vas al paro, cobras el 100% en el mejor de los casos y vives la jubilación, intentando disfrutar de la vida. No, con Dios no funciona así. El siervo de Dios no se jubila, ni se va perpetuamente de vacaciones. Seguimos siendo siervos de Cristo. Dios no me deberá nada, en ningún caso. Insisto en que esta parábola, a diferencia de otros textos que sí lo enseñan, no aborda ninguno de los temas de las recompensas al servicio cristiano a Dios. Y Dios sí ha prometido bendecir a los que le sirven, como he dicho, porque a Dios le place. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de bondad, un Dios generoso, que tenemos que aprender mucho de esto para con otros. La Biblia dice, ¿no?, que es mejor dar que recibir, y mira que nos cuesta desprendernos de las cosas. Hasta a mí me cuesta hasta tirar las cosas. Tengo guarditis, lo guardo todo. Pero tenemos que ser generosos. Y a lo mejor lo que no te vale a ti, aprendí una vez de mi sobrino, que la basura de un hombre es el tesoro de otro.
¿Para qué guardamos tanto si no lo usamos? Tenemos que ser generosos, como nuestro Dios es generoso. A Él le place bendecir a sus siervos. Pero esto no por ningún mérito propio, por mi servicio, sino por el corazón de Dios. Y ese es el propósito, que por la palabra seamos transformados conforme al corazón de Cristo y que Él solucione el problema del corazón. Él no nos debe nada. Todo cuanto hacemos sucede por el poder de su gracia y su pura misericordia. Y es más, si hipotéticamente hubiese alguien tan piadoso que cumpliese toda la ley, no haría otra cosa de la cual Dios nos lo hubiera mandado hacer, hipotéticamente, ¿vale? Que hubiera cumplido todo y cada uno de los mandamientos. ¿Creéis que se merecería el cielo? Pues no, porque no es por obras, es por gracia. No sé cómo lo ves, pero servir a Dios debe ser siempre un privilegio, no una carga. No somos salvos por obras, sino que hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado. Y no para lograr el cielo, sino en agradecimiento, con gozo, para nuestro Señor, porque Él ganó mi salvación. Si Dios atribuye recompensa a nuestras obras, como digo, y soy pesado en esto, lo sé, nunca será por mis méritos o por el valor de lo que haya hecho, por el Evangelio, sino porque a Él le complace bendecirnos, no porque tengamos el derecho de recibirlo. Y es más, estando nosotros en deuda con Dios, Él se digna a entrar en un pacto. Este es el Dios de la Biblia. Él no es un Señor que se sienta y te enseña el contrato y te dice, firma aquí, yo voy a cumplir mis partes y tú las tuyas. No, Él ha hecho un pacto inquebrantable. Él no nos va a despedir por malos siervos, Él es paciente, pero es un Dios de pactos y un Dios que va a cumplir su palabra. Y es en base a todo esto y según la parábola que podemos decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y algunas aplicaciones que ya las he dicho, pero las volvemos a recordar. Somos llamados a servirle continuamente. Nunca vamos a poder saldar la deuda con Cristo de haber sido libertados de la esclavitud del pecado, de haber sido comprados y se nos ha otorgado la vida eterna que disfrutaremos por la eternidad con nuestro Señor. Y la libertad que vivimos ahora, que también la olvidamos, que parece que el pecado nos va amarrando otra vez y va ganando terreno y nos olvidamos de que somos libres en Cristo y que no podemos vivir esclavizados otra vez al pecado. Todo servicio que nosotros hacemos para con el Señor no le hace deudor nuestro, ni le compromete con ningún aspecto para con nosotros. Si Dios decide recompensarnos, es por su pura gracia y por el puro afecto de su voluntad, sin mérito alguno para nosotros. Por último, cualquier texto que hable de recompensas por parte de Dios a nuestro obrar para con Él tiene su punto de partida, ¿dónde? En la gracia de Dios, no en mérito alguno en nosotros, no en nuestro sacrificio, por grande que sea. Lo único que podemos concluir después de una vida de servicio al Evangelio y al Señor, es decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, esto hicimos. Me gustaría terminar con dos textos, uno de ellos lo conocemos muy bien, yo diría que casi lo citamos cada domingo, en oraciones, en canciones, en la predicación. ¿Quién es este Señor a quien servimos? ¿No es acaso el siervo de los siervos? Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y dónde vemos a este siervo? De manera sublime. Dice Filipenses 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No lo he dicho, se me ha olvidado. ¿Sabéis por qué los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe? No para hacer cosas increíbles, no para decir a los árboles que se arrancasen y se plantasen en el medio del mar. Jesús les estaba hablando del perdón. Y cuando los discípulos ven que son incapaces de perdonar hasta 7 veces a la persona que viene a pedirles perdón, ellos ¿qué le dicen? Señor, aumentanos la fe, porque esto es imposible para nosotros. Aumentanos la confianza en ti para cumplir estas cosas. Y ahora nos está diciendo que completemos su gozo. ¿Cómo mostramos ese perdón? Amándonos los unos a los otros, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y prestamos atención, y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? ¿De rey? ¿De señor? No, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No necesita mucha explicación el texto. Si me acompañáis a Juan 13, y acabamos. Juan 13, 4. El Señor no solo se despojó de su gloria siendo Dios y se humanó y se hizo siervo, sino que en aquella ocasión, cenando con sus discípulos, este siervo de los siervos se levantó la ropa y se ciñó con una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Este es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. Dice el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y más adelante les manda que hagan lo mismo. Nosotros solo podemos concluir en esta mañana, delante de Dios, que siervos inútiles somos, porque no hemos hecho nada más que aquello que Dios ha mandado, y aún así nos cuesta obedecer. Pues que Dios reciba toda la gloria en nuestras vidas.